Bueno, ahora continuamos con el tiempo de la palabra de Dios y para ello hemos invitado a un pastor y misionero de la provincia de Santiago del Estero. Él se llama Oscar Emilio Hoyos. Él tiene allí un ministerio con los pueblos originarios, de lo cual nos va a estar contando en minutos nomás. Queremos contarte que el tema de hoy es la fe en tiempos de escasez. Vamos a aprovechar además para poder orar por el tiempo de la palabra. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos a pesar del distanciamiento social que estamos sufriendo. Señor, gracias porque tu palabra sigue corriendo a pesar de la distancia y queremos pedirte que por favor hoy nos hables a cada uno en lo profundo de nuestro corazón. Te pido que bendigas a nuestro hermano y que bendigas el resto de la reunión también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo de la palabra de Dios. ¿Cómo les va, mis queridos hermanos? Para mí es un gran privilegio poder estar en esta hora haciendo este video para compartirlo con los hermanos de la iglesia de Urlinger. Fue de mucho gozo para mí cuando Leo me avisaba, me preguntaba si podía hacer este video para compartirlo con ustedes. Y la verdad que para mí es un gran privilegio, para mí es un placer compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Me decía Mariano también que si podíamos comentar algo de la actividad que nosotros estamos desarrollando en la tarea misionera. Para eso le tendría que decir que con mi esposa estamos abocados a la obra misionera, trabajando en todas las provincias del norte del país, en Misiones, en Formosa, en Salta, en Chaco, en Jujuy y en Santiago del Estero. En el norte de las provincias en el norte del país, estamos trabajando con los pueblos originarios, Toba, Wichí, los guaraníes principalmente, aunque también estamos trabajando con otras etnias del norte del país, pero principalmente estamos trabajando con ellos. Y aquí en Santiago del Estero estamos trabajando con los criollos, ¿no? Con ellos estamos haciendo una tarea en 4 departamentos de la provincia y estamos en este momento trabajando aproximadamente en unas 12 localidades distintas, llevando la palabra de Dios y también llevando alimentos, llevando artículos de primera necesidad como ropa, calzado, medicamentos y ayudando a las personas en todas las actividades que ellos pueden. Estamos trabajando a través de 2 ministerios, el Ministerio Alcanzar y el Ministerio Ellos Son. A través del Ministerio Alcanzar estamos trabajando en Santiago del Estero, la provincia de Salta, provincia de Chaco y Misiones y Jujuy. Y a través del Ministerio Ellos Son estamos trabajando en Formosa, Salta, Misiones también y algo también en Santiago del Estero. Si bien más o menos son 2 actividades que son muy similares, pero el grupo de trabajo somos distintos. Y entre las actividades que hacemos es evangelismo, entrega de alimentos. En Santiago del Estero tenemos la entrega mensual de bolsones de alimentos a las distintas familias del interior de la provincia. Sería muy complicado, muy largo explicar todas las tareas que se están llevando adelante, pero también tenemos una asistencia en cuanto a lo que depende de la salud, llevándole alimento, proveyéndole de médicos, de odontólogos. Tenemos actividades de merenderos, hacemos merenderos, tenemos más o menos unos 20 merenderos, más de 20 merenderos abiertos entre los de Ellos Son y Alcanzar. Se hacen a través del Ministerio Ellos Son, se hacen perforaciones de pozos de agua en los lugares donde no hay agua potable. Y bueno, en fin, tenemos distintas actividades en donde cada actividad tiene subactividades y sería bastante largo poder contar todas las tareas que estamos llevando adelante. Pero obviamente todos estos ministerios son muy caros y gracias a que hay hermanos que han dispuesto en su corazón el colaborar en la tarea, es que podemos llevar adelante este ministerio, porque si no sería imposible. Tengan en cuenta el valor que tienen los combustibles y tengan en cuenta que el ministerio más cercano que tenemos a nuestro hogar está a 90 kilómetros y en
en todos los ministerios tenemos que entrar adentro del monte, camino de tierra, en donde vamos en primera, segunda, por ahí el camino está un poquito mejor y ya podemos ir hasta en tercera, pero son caminos interminables, demoramos 2-3 horas para hacer 60 kilómetros y tengan en cuenta que hay que ir, hay que hacer la actividad, cocinar, volver, nos lleva todo el día estar en un solo lugar, pero gracias a Dios estamos teniendo buena recepción por parte de la gente. En uno de los lugares ya estamos levantando nuestro primer templo, pero por este problema de la pandemia se nos ha complicado. Nosotros pensamos ya poderlo inaugurar en abril, pero bueno, tenemos que esperar que pase la pandemia, tenemos que esperar que se nos habilite la posibilidad de ir al monte con camiones para llevar las cosas necesarias para la construcción, los materiales, ladrillos, etc. Y de esa forma poder continuar con la tarea. Dicho esto, me gustaría pasar ahora a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y para eso yo les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y me encanta este pasaje. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a los Corintios y le estaba diciendo de que él esperaba estar en el cielo, de que él anhelaba estar en el cielo, que el morir no era una pérdida, que el morir era una ganancia. Pero hasta que ese momento llegue en donde él iba a ir a la eternidad, debía vivir una vida de confianza. Y dice, nosotros andamos por fe y no por vista. Y el gran problema que nosotros tenemos es que muchas veces andamos por vista y no por fe. David, cuando vio al gran Goliat, no dijo, yo soy pequeño, pero en mis fuerzas los voy a vencer. Él vio un gran problema, pero no vio un gran David, sino que vio un gran Dios que estaba detrás de toda situación, de toda circunstancia, aun cuanto parezca ante los ojos de los hombres que era muy, muy complicado. Y ¿sabes qué? Nosotros también andamos por fe y no por vista. No importa las situaciones, no importa las complicaciones, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. El título del mensaje que quiero compartirles en esta hora le he puesto por título, Sostenidos por la fe. Y tal vez alguno podrá decir, pero ¿por qué sostenidos por la fe? ¿Por qué no decir sostenidos por Dios? Es que la verdad que siempre estamos sostenidos por Dios. El gran problema es que nuestra debilidad, nosotros nos debilitamos cuando empezamos a flaquear en nuestra fe. El gran problema no es Dios, el gran problema somos nosotros. Y si nosotros queremos empezar a tener una vida en donde haya más paz, más tranquilidad, menos angustia, menos impaciencia, es el momento de empezar a ejercer esa fe en Dios. Y cuando nosotros empezamos a ejercer esa fe en Dios, ¿sabes qué? Aún los problemas más grandes, aún las crisis más grandes van a ser tan pequeñas que no nos va a producir tanta intranquilidad. Mira, en la Biblia el Señor Jesucristo durante su ministerio habló sobre el tremendo valor que tiene la fe en la vida de las personas. En una oportunidad el Señor Jesucristo hablándole a las personas, diciéndole por qué se preocupan en lo que comen y en lo que se visten. Y va a decir Mateo 6:30, dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros,
hombre de poca fe. Mira, el Señor Jesucristo le estaba diciendo, ¿por qué te preocupas por las situaciones que estás atravesando? Si Dios se ocupa aún de una planta que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cómo no se va a preocupar por ti? Es hora de empezar a ejercer fe. En una oportunidad, los discípulos que estaban en la barca y comienza a levantarse una gran tormenta, el Señor le va a decir, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjense, sabemos que Dios es el que sostiene, pero la fe nos ayuda a soportar los problemas difíciles. La fe nos ayuda a sostener nuestras barcas cuando se levantan las tempestades. La fe nos ayuda a poder disfrutar de la vida aun cuando estemos en el peor momento de nuestra vida. El Señor Jesucristo le va a decir a aquellos hombres que traían a un paralítico en una cama, en Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron paralíticos tendidos sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo. Y sabe, lo único que te va a poder tener animado, lo único que te va a poder tener preparado, listo para seguir adelante, lo único que te va a impedir que te caigas es cuando uno aprende a vivir en la fe. No porque nosotros podamos solucionar la situación, porque nosotros podamos cambiar la situación, sino porque tenemos fe que al frente de todo está Dios sosteniéndonos. Ten ánimo. La fe nos ayuda a confiar aún en los peores momentos. El gran problema que tenemos nosotros los cristianos es que hemos ejercido fe en el día de nuestra conversión, pero nos hemos quedado con esa fe salvadora y no hemos sido capaces de desarrollar la fe en el Señor, la fe en Dios. No hemos sido capaces de empezar a crecer en esa fe. Nos hemos quedado con la fe de salvación. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la fe se ha manifestado el día que nosotros nos hemos arrepentido y hemos sido justificados, pero esa fe no puede quedar ahí, debe seguir produciendo más fe. Y el gran problema que tenemos nosotros es que nos hemos quedado con esa fe salvadora. Un día nos dijeron, sos pecador, y nosotros dijimos, creo. Un día nos dijeron, necesitas de Jesús, y nosotros dijimos, creo. Un día nos dijeron, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, y nosotros dijimos, creo. Pero cuando empezamos a andar en la vida cristiana, no hemos seguido generando más fe. Y nos hemos quedado simplemente con aquella fe de salvación. Por eso a muchos hermanos se les hace complicado poder soportar una prueba. Por eso es que cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas económicos, cuando vienen problemas de salud, cuando vienen problemas familiares, no podemos soportar y nos alejamos, porque no hemos sido capaces de desarrollarnos en fe. Por eso es que en esta hora a mí me gustaría tratar con ustedes, mis queridos hermanos, 2 puntos con respecto a esta fe que nos sostiene. En primer lugar, la fe del cristiano, la fe del cristiano. Dice en 2 Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, Pedro va a dar una descripción cómo tiene que ser la vida de un cristiano. Que el cristiano no se tiene que conformar a lo que es, sino que constantemente tiene que ir creciendo. Y va a dar una especie de escalera en donde el cristiano tiene que ir ascendiendo hasta llegar a ser un cristiano maduro, un cristiano que cumpla con los requisitos de Dios, un cristiano que además sea un siervo de Dios. Porque dice al final de todo, el que hace todas estas cosas no estará ocioso ni sin frutos. ¿Y cuál es esta escalera que Pedro nos enseña a través de su carta?
En 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, a esto mismo añadid, presta atención, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y Pedro va a ir diciendo cada uno de los escalones, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud añadan conocimiento, al conocimiento añadan dominio propio, al dominio propio añadan paciencia. Y así va diciendo, añadan, añadan, añadan. Pero ¿saben qué me llama la atención cuando leo este pasaje? Que cuando habla de la fe no dicen añadan fe. Dicen ustedes añadan a vuestra fe. Como diciendo, ningún cristiano puede ser una persona que no ejerza fe. Todos debemos tener algo de fe, pero tenemos que empezar a trabajar en esa fe. Debemos empezar a creerle a Dios. A mí me encanta cuando en Gálatas, en el capítulo 3, va a hablar Pablo con respecto a Abraham y dice, porque Abraham creyó a Dios. No dice Abraham creyó en Dios, sino creyó a Dios. Todo lo que Dios dijo, Abraham le creyó. Y él dijo, yo sé que eso va a pasar, que Dios no miente. Y creyó a Dios. Y cuando vienen las crisis y vos le crees a Dios, va a ser tu bastión en donde te vas a poder aferrar para no caer. Todo cristiano debe partir de la fe. El gran problema es que cuando empezamos a caminar en la vida cristiana, nos olvidamos que tenemos que empezar a ejercer fe. Eso le pasó al pueblo de Israel. Un día Dios le dijo a Israel, muchachos, cuando estaban en Egipto, preparen las valijas, mañana se van de Egipto y nos vamos a la tierra prometida. Y todo el pueblo de Israel preparó las valijas. Le dijeron, bueno, ahora maten un cordero, pinten los dinteles de la puerta con sangre, porque mañana nos vamos. Y ellos sacrificaron un cordero, pintaron los dinteles de la puerta con sangre, porque mañana se iba. Ahora quédense en su casa y mañana se va. Y ellos se quedaron en su casa. Hicieron todo lo que Dios le mandó. Pero en cuanto salieron de Egipto, dice que pasaron 3 días y ya tuvieron sed y ya comenzaron a hablar en contra de Dios. Y después tuvieron hambre y comenzaron a hablar en contra de Dios. Y volvieron a tener sed y comenzaron a hablar en contra de Dios. Y a partir de que salieron de Egipto comenzaron a tener muchas crisis de fe. Sería muy largo comenzar a enumerar todas las crisis de fe que tuvo el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto ejerció plena fe, pero después le costó, cuando estaba en el desierto, poder mantener la fe. ¿Y saben qué? A nosotros, ¿cómo nos cuesta, estando en el desierto, mantener la fe? Lo mismo le pasó con Sara y Abraham. ¿Se acuerdan que Dios va a llamar a Abraham para que de él haga una gran nación, ¿no? Y obviamente estaba Sara. Y Sara iba apoyando cada paso que daba Abraham. Y un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Sara dijo, salgamos. Y Dios le dijo a Abraham, deja todo atrás. Y Sara dijo, dejemos. Y Dios le dijo, te haré una gran nación. Y Sara dijo, lo hará. Dios le dijo a Abraham, deja a Lot. Y Sara dijo, dejémoslo a Lot. Y Dios le dijo, Abraham, Sara te va a dar un hijo. Y Sara se rió. ¿Cómo a veces nos cuesta creerle a Dios? Sara venía bien. Todo lo que Dios decía, ella decía, amén, amén. Pero cuando Dios le dijo, Sara, vas a tener un hijo, ella empezó a ver sus problemas. Soy vieja, él es viejo. Yo ya no estoy para tener hijos. Mi marido es peor. Que a esta edad voy a empezar a tener placeres. Y Sara se rió. Y a veces nosotros, hermanos, no
creemos a Dios, porque miramos las situaciones, las circunstancias, las crisis, vemos los problemas grandes y un Dios pequeño. Dios, cuando vio a Goliat, no tuvo miedo, porque sabía que detrás de Goliat había un enorme Dios que lo podía todo. Cuán fácil es comenzar la vida cristiana con fe, cuando abrimos nuestro corazón y sentimos el perdón de Dios y sentimos el amor de Dios y sentimos que Dios nos está dando un apretón de brazo, ¿no? Y sentimos la paz de Dios en nuestra vida. Pero cuando empezamos a caminar, ¿cuánto nos cuesta poder ejercer esa fe? Por eso el segundo punto que quería ver en esta hora, hermanos. Habíamos visto en primer lugar entonces la fe del cristiano. Todo cristiano tiene fe, todo cristiano obviamente tiene fe, por eso se le llama creyente, porque ha creído, porque ha ejercido fe. Pero ese cristiano muchas veces, en lugar de mantenerse en fe, esa fe comienza a decaer. Y cuando empiezan a aparecer las crisis, uno empieza a bajar los brazos. Y aquí entramos en el segundo punto, la fe debilitada. La fe debilitada. ¿Qué pasa cuando comienza a faltarnos la fe? Sabe que en la Biblia hay muchos casos de personas que en algún momento, en algunas circunstancias, su fe se debilitó. En algún momento y en algunas circunstancias su fe flaqueó. Y hoy estamos atravesando un momento difícil, donde un cristiano debe mantenerse firme en la fe. Porque es muy fácil hablar de mantenerse la fe cuando tenemos todas las cosas a nuestro favor. Pero de repente, cuando estamos en esta etapa, no sé cómo estarán tomando esta etapa de cuarentena ahí en la iglesia de Hurlingham. Lo que sí sé que aquí en nuestra iglesia ha hecho muchos problemas. Hay hermanos que perdieron su trabajo, hermanos que no están cobrando, hermanos que no llegan a fin de mes. Y nosotros como iglesia tenemos que estar ahí apoyando a esos hermanos. Ahora es muy fácil mantenerse en fe cuando vos tienes tu trabajo, tu familia no tiene necesidad, pero qué difícil que es mantenerse en la fe y creerle a Dios cuando vienen estos problemas. Cuando en tu alacena ya no hay nada, cuando en tu heladera no hay nada, cuando en la billetera no hay nada y no sabes hasta cuánto va a durar esto. Porque en una situación normal sabes que llega el día de mañana, compras el diario, ves algún anuncio de trabajo y puedes ir a buscar trabajo, pero ahora no. ¿Cómo hacer para reactivarnos? ¿Cómo hacer ante la necesidad? Y es ahí cuando debe aparecer la fe. Pero ¿qué pasa cuando nos debilitamos en la fe? En la Biblia tenemos casos de personas que se debilitaron en la fe. Podemos tomar el caso de Elías. El caso de Elías. Elías mostró fe en los mejores momentos de él mostró fe, ¿no? Él mostró fe cuando se enfrentó con los sacerdotes. Él mostró fe cuando Dios lo llamaba. Él mostró fe cuando Dios le dijo, orá para que durante 3 años no llueva. Y él oró y no llovió. Y demostró fe cuando Dios le dijo, orá para que llueva. Y él oró y vino la lluvia. Él era un hombre de fe. Y un día Dios tenía preparados grandes planes para Elías. Y Dios le dice, Elías, ora para que durante 3 años no haya lluvia. Y él oró y durante 3 años no iba a llover. Y claro, al no haber lluvia no iba a haber agua, al no haber agua no había pasto, no había vegetales, al no haber agua ni vegetales no iba a haber animales. La crisis no solamente iba a afectar al mundo pecador, sino también iba a afectar a los profetas. Pero en medio de la crisis él se mantuvo en fe y Dios le dijo, como tienes fe, vamos al arroyo de Kerit. Y él estuvo en el arroyo de Kerit y él tenía agua, mientras la nación no tenía agua, él tenía agua. Y dice que los cuervos venían y le traían carne para que él coma. Cuervos, aves que eran inmundas. No trajo la palomita, trajo el cuervo, el ave que era inmunda, trajo para alimentar a Elías.
Y esto ahí me da una tremenda lección. Que Dios se va a ocupar de su pueblo, aún en los peores momentos y aún de la manera que menos lo esperes. Elías nunca iba a pensar que un cuervo le iba a traer alimento. El cuervo iba a tomar la carne y se le iba a comer él. Pero el cuervo le trajo alimento. ¿Sabes? En los momentos en donde no teníamos recursos para llevar adelante la obra misionera, muchas veces aparecieron personas que no eran cristianas, cuervos, que venían a ayudar a la tarea misionera. ¿Saben que de los 20 merenderos, saben cuántos hermanos de nuestras iglesias están trabajando en esos más de 20 merenderos? Ninguno. Todos son personas que no tienen a Cristo en el corazón, pero que quieren ayudar al paraje donde viven, al pueblo donde viven, y están ahí trabajando en merenderos para darle de comer a niños, cuervos. Dios puede utilizar herramientas que nosotros no conocemos para sostener a sus pueblos. Pero llegó el momento que también el arroyo de Kerit se secó. Y Dios le dijo, vamos a la ciudad. Y en la ciudad hay más necesidad. Porque la ciudad no necesita solamente un pequeño arroyo para una persona. Para la ciudad necesita mucho agua, necesita mucho alimento y ahí no hay. Pero Dios le dijo, vete a la ciudad, porque allí hay una viuda que te va a sustentar. Una viuda que no tenía nada para comer ni ella. Ella lo iba a sustentar a Elías. Porque Dios no iba a dejar a su siervo solo y desamparado. Se ocupó en proporcionarle todas las cosas que necesitaba. A pesar de todo esto, un día Elías cayó de su fe. Su fe comenzó a flaquear, entró en crisis de fe. Cuando la reina le dijo, Elías, te voy a matar. Y él huye de la ciudad. Huye. Y dice que va un día de camino y se tira a dormir debajo de un enebro. Hermanos, esta es la figura de un hombre que está quebrantado en su fe. No sé por qué, pero llegó un momento en donde no le pudo creer a Dios. Un hombre que durante toda su vida creyó a Dios, en este momento no pudo. Y dice que vino un ángel y le dijo, Elías, Elías, lo despertó. Le dice, aquí tienes comida, come. Y Elías comió y siguió durmiendo. No era porque era un vago, sino que cuando uno entra en crisis y entra en depresión y en angustia y comienza a faltarle la fe, uno de los síntomas característicos es que uno quiere dormirse. Es una forma de escapar de la realidad. Y Elías se volvió a dormir debajo del enebro. Y al poco tiempo después otra vez el ángel, por segunda vez, lo despierta y le dice, Elías, come, bebe, porque el largo camino te espera. Y dice que Elías comió y se fortaleció. ¿Sabes qué? Aún en los momentos difíciles, Dios sigue estando presente. Y Dios se siguió preocupando por Elías. Y Dios se encargó de que Elías no tuviese necesidad, porque sabía que le quedaba mucho camino por delante. Hermanos, nos queda mucho camino por delante. Y no hablo de la cuarentena, hablo de tu vida y de mi vida. Hablo de que nos tenemos que animar a ponernos de pie. Nos quedan años de vida para seguir en este camino del Señor. El Señor se preocupó por Elías. El Señor se encargó de que nada le falte a Elías. En medio de todas las crisis, Dios se preocupó por Elías. Decía el salmista, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra. A mí no me llegará. Tenemos un Dios que nos cuida. Mire, otra persona que pasó también por una situación similar como esta fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era una persona de fe, una persona que creía a Dios. Tanto así que siendo él descendiente de sacerdote, él podía haberse quedado en Jerusalén, él podía haber sido
parte del club de sacerdotes y tener todas sus necesidades cubiertas, tener la mejor casa, las mejores ropas, vivir bien, ser considerado una gran persona, pero él decidió irse al desierto, ir a un lugar apartado y empezar a bautizar ahí al lado del río Jordán. Y estando ahí, renunciando a todo lo que este mundo y la sociedad le quería dar para hacerlo considerar un gran hombre, él renunció a todo porque era un hombre de fe. Y como era un hombre de fe, iba solamente a hablar la palabra de Dios. Y como iba a hablar solamente la palabra de Dios, habló en contra de los sacerdotes, habló en contra de los fariseos, habló en contra de los escribas y de todos aquellos que se consideraban que eran un linaje especial en Israel. Y le dijo, ustedes son personas de pecado. Y no conforme con esto, habló en contra de Herodes, porque dice que Herodes tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano Felipe, Herodía. Y todo como hacía que toda la clase alta de Jerusalén odie a Juan. Pero Juan no le importaba, él iba y predicaba y decía lo que tenía que decir, porque era un hombre de convicción, era un hombre de fe. Pero un día lo llevaron a Juan a la cárcel. Y dice que a Juan no lo querían matar porque la gente lo tenía como profeta y tenía miedo al pueblo. ¿Cómo vamos a matar a un profeta? El pueblo se nos va a poner en contra. Pero pasó el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, la gente se olvida. Y la gente comenzó a olvidarse del Juan. Y la gente ya no se preguntó más por Juan. Y un día alguien le pidió la cabeza de Juan. Y un día Juan supo que lo iban a decapitar. Y cayó de su fe. Entró en una crisis de fe. Y estando en esa condición lo llamó a sus discípulos y les dijo, muchachos, por favor, vayan a ver a Jesús y pregúntenle a Él si es Él o esperamos a otro. Yo me imagino la cara que habrán puesto los discípulos de Juan. Juan, ¿cómo nos pide a nosotros que vayamos a ver al Señor y que le preguntemos si Él es el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Cuando tú dijiste que Él era el Cordero de Dios. Cuando tú dijiste, yo vi descender el Espíritu en forma de paloma cuando lo bautizaba. Cuando tú fuiste el que dijiste, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando tú fuiste el que dijiste que Él era el Mesías, ahora nos manda a nosotros que le preguntemos, Juan, ¿qué te pasa? Es que Juan había entrado en una crisis de fe. Juan en ese momento estaba batallando en una crisis de fe. Aquel que en un momento era un hombre lleno de fe, lleno de coraje, ahora encerrado en aquella cárcel, olvidado por la sociedad y pronto a su muerte, él dijo, por favor, pregúntenle a Él si es Él o esperamos a otro. Y aquellos discípulos fueron a verlo al Señor Jesucristo. Y cuando llegaron donde estaba el Señor Jesucristo, aquellos muchachos se acercaron. El Señor estaba reunido con otras personas, estaba predicando. Y yo me imagino que en ese momento lo ve a los discípulos de Juan y el Señor los ve y le dice, muchachos, vengan aquí, vengan, cerca mío, siéntese. ¿Cómo está Juancito? Cuénteme cómo está Juancito. Y los discípulos de Juan le habrán dicho, Juan está en crisis. Y disculpa lo que te vamos a preguntar, pero Juan quiere que te preguntemos si eres tú el que esperamos o tenemos que esperar a otro.
Y el Señor podía haber tenido tres respuestas. La primera respuesta puede haber sido: ¿cómo Juan me manda a preguntar eso? Que él no sabe que yo soy el Mesías, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? Vayan y díganle así. Pero Juan estaba quebrantado en la cárcel. Juan no necesitaba un dedo más que lo señale. Otra respuesta del Señor podría haber sido: vayan y díganle a Juan, sí, yo soy. Pero esas respuestas no iban a llenar el corazón de Juan, porque Juan en ese momento estaba necesitando pruebas. Necesitaba una verdadera confirmación, necesitaba más que un simple sí. Y como el Señor conocía el corazón de Juan, le dijo a los discípulos de Juan: vayan ustedes y díganle esto a Juan. Dígale: Juan, no creas por lo que yo te digo, sino crees que yo soy el Mesías por esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los endemoniados son limpiados, los muertos son resucitados, los leprosos son sanados. Te estoy mostrando prueba. Juan, yo soy. Aquellos discípulos fueron rápidamente a Juan, le dijeron: Juan, Él es. Y Juan habrá dicho: ¿y cómo sé que Él es? Porque los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los endemoniados son limpiados, los muertos son resucitados. Juan, Él es. Y en medio de esa crisis que él estaba teniendo en esa cárcel, Juan pudo decir: gracias a Dios, Él es. Él es el que fortalece al hermano que no da más. Él es el que sustenta al hermano que no da más. Él es el que levanta al hermano que no da más. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Conoce esto. ¿Sabe que hoy en día nosotros podemos, cuando queremos remarcar algo, agarramos un marcador y subrayamos: esto es importante, ¿no? En la antigüedad no tenían marcadores como nosotros tenemos hoy en día. Entonces, cuando ellos querían decir algo importante, lo decían dos veces. Y el Señor Jesucristo, cuando quería decir algo importante, decía: de cierto os digo, dos veces. Pero cuando quería decir algo muy, muy importante, algo que era tremendamente de valor, lo decían tres veces. Por eso los ángeles, los serafines, los seres ardientes, eso significa serafín, seraf, seres ardientes, decían: santo, 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 tres veces, porque estaban diciendo: esto es una gran verdad que todos tienen que saber. Y cuando Moisés escribe, va a decir por tres veces la palabra Dios, y va a decir: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Él es Dios, Dios fiel. Por suerte, que yo me mantenga en pie y en fe no depende de mi fuerza. Va a depender de que Él es fiel. Conoce. Juan tuvo una fe que parecía que ya estaba muerta, pero resurgió de la ceniza. Juan tuvo una fe que se negó a morir. Y este es el desafío, que en medio de las crisis, que en medio de los problemas, de las incertidumbres, podamos decir: Él es Dios, mi Dios,
Dios fiel. Mi querido hermano, que Dios te bendiga.